Ya. Bien, mis hermanos, habiendo llegado la hora, les pido las disculpas por el retraso, pero tuve un contratiempo, pero ya lo pude solucionar. Si me escucha bien, damos inicio entonces a este servicio de estudio bíblico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos orando al Señor. Padre amado, en esta hora agradecemos tu infinita misericordia por encontrarnos esta noche, Señor, unidos a través de esta plataforma virtual, rogando, Padre amado, que usted nos acompañe a través de su Espíritu Santo, que a cada uno, Señor, lo que le toca esta noche, pueda darnos de su gracia para eh, estar en sintonía con usted, Señor, y poder escudriñar tu santa y poderosa palabra. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, y también usa mis labios esta noche para bendecir a tu iglesia, rogando también que mis hermanos esta noche se puedan conectar. Amado Padre, gracias le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, tenemos esta noche la lección acá en Mateo, capítulo 20, del verso 20 al 28. Mateo, capítulo 20, del verso 20 al 28. Mateo, capítulo 20, del 20 al 28. Mateo capítulo 20, del verso 20 al 28. Y si ya lo han encontrado, le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida, y para dar su vida en rescate por muchos. Que Dios bendiga, ¿cierto?, su palabra en nuestros corazones, ¿cierto? Esta noche. Bueno, mis hermanos, tenemos un tema complejo, difícil. Trataré de ser lo más escueto posible, pero la verdad que la profundidad de lo que el Señor hoy día nos quiere compartir es importante. Bueno, lo primero, mis hermanos, recordar que en qué contexto estamos, ¿ya? Algo muy particular de Mateo como el autor de este libro, que generalmente cuando él nos sitúa, ¿cierto?,
en un momento, ¿cierto?, de la vida de Jesucristo, él siempre asocia un evento a un punto geográfico, ¿ya? Generalmente siempre el autor tiene esta forma de escribir cuando señala, por ejemplo, dice, van camino a Jerusalén o saliendo del mar de Galilea, ¿cierto? O camino a tal lugar. Siempre Mateo, en la generalidad, cuando situaba un evento del Señor Jesucristo, siempre decía el dónde fue, ya, más o menos el cuándo fue, pero en este caso dice entonces, ya, es la única información que nos da, dice, entonces se le acercó la madre. Y cuando nos referimos al entonces, aun cuando en este caso en particular, ¿cierto? Mateo no especifica con claridad cuál es el dónde, ¿ya? Tenemos que ir a los versos anteriores, ¿cierto? Y como lo vemos ahí en el verso 18, el relato, ¿cierto? Empieza de esta manera, dice, he aquí, subimos a Jerusalén. Entonces, el Señor, eh, o este evento en particular, se da cuando el Señor, por la vía de Jericó, se dirige ya a Jerusalén en lo que ya vendría siendo entonces la última parte de su ministerio, ¿cierto? Ya para ir finalizando con la muerte en la cruz, ¿ya? Y si usted se fija, camino a Jerusalén, el Señor había entregado, ¿cierto? Les había dado a conocer, por tercera vez había proclamado a sus discípulos, a los suyos, la manera, ¿cierto?, en que él iba a morir, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿dónde fue? Esto fue de camino a Jerusalén. El cuándo, el contexto, ¿cierto? El Señor estaba proclamando entonces por tercera vez la forma en que él iba a morir, ya añadiéndole, a diferencia de las otras oportunidades, ¿cierto? Añadiendo la manera en que iba a sufrir, ¿cierto? Que iba a ser a través de la cruz, iba a ser, ¿cierto? A través de un escarnio público, ¿cierto? Que iba a ser entregado iba a ser entregado a los principales, a los sacerdotes, ¿cierto? Eh, pero lo que también agrega en esto que ya vimos en la enseñanza anterior, lo que añade, ¿verdad?, es que él iba a resucitar al tercer día. Ya, esto es este es el contexto del entonces, ¿ya? Ahora, uno podría entender, mis hermanos, que ante tal proclamación de verdad, ante tal profecía, uno jamás esperaría lo que acabamos de leer, ¿ya? Uno no se podría esperar, ¿cierto? La situación que el Señor aquí va a tener que dilucidar a través de la enseñanza. Y una cosa antes de proseguir tiene que ver con esto, ¿por qué razón el autor no habla directamente de quién es la mujer? Porque habla de la madre. De hecho, ni siquiera dice la esposa, dice la madre de los hijos de Zebedeo. Ya, probablemente, ¿por qué no dice la esposa de? Porque probablemente a lo mejor Zebedeo ya estaba muerto y esta mujer es viuda. Por eso habla de la madre de los hijos, es decir, caracteriza a esta mujer en la situación como madre y no como esposa, por lo que ya acabo de señalar. Ya, probablemente es una mujer viuda. Segundo, ¿por qué no la señala por el nombre? Probablemente porque a lo mejor no era relevante, no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que según la historiografía, ¿cierto? Y lo que los entendidos que escudrillan, mis hermanos, la palabra del Señor,
Se trataría de una mujer que se llama Salomé, y Salomé vendría siendo la hermana de María, ¿ya? Por lo tanto, la mujer que va a hablar con el Señor vendría siendo su tía. Y las personas a las cuales hace cierto, y que habla en este caso, de los hijos de Zebedeo, son obviamente Jacobo o Santiago, que es lo mismo, y el otro es Juan. Por tanto, Juan y Jacobo vendrían siendo primos hermanos de Jesucristo. ¿Mm? Porque comparten cierto, este parentesco, ¿verdad? Este matrimonio entre hermanos y hermanas, ¿no? Como sucede con mi familia, ¿no? Donde tres hermanas y tres hermanos se casaron, ¿verdad? Y compartimos los mismos apellidos. Algo muy similar vendría siendo entonces, esto de que Jesús era primo, hermano, ¿cierto? Con Juan y con Jacob. Y eso, mis hermanos, es muy importante porque nos entrega una clave de lo que va a acontecer. Y dice que esta mujer va entonces con sus dos hijos, ¿cierto? Y quiere hablar con el Señor, ¿ya? Y fíjese, dice, todavía estaba en el verso 20, así que esto viene para largo. Dice, se le acerca la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. En este caso, mis hermanos, el postrarse, en la traducción que viene del griego, generalmente también podría señalarse como adoración. Pero a mí me da la impresión que este postrarse, que viene de la misma raíz griega, no está refiriéndose a que Salomé viene a adorar al Señor, ¿ya? Sino que viene en una actitud, si bien es respetuosa, ¿ya? Eh, pero no viene en una actitud de adoración, sino que viene en una actitud respetuosa, ¿cierto? En una actitud reverencial. Sin embargo, porque probablemente quiere, a través de esta actitud, recibir algo positivo, ¿ya? Es como cuando uno va a pedirle algo a alguien importante, a una autoridad, ¿cierto? Uno trata de ir, de la manera más humilde posible, ¿cierto? Quizás pidiendo las cosas por favor, ¿verdad? En un tono distinto, ¿cierto? Respetuosamente. Eh, y por tanto podríamos deducir que este postrarse no es una actitud de adoración, sino que es una actitud más bien de una mujer que quiere conseguir algo, ¿ya? Y eso también, mis hermanos, para nosotros es algo importante, porque no toda actitud de respeto en la casa del Señor es una actitud de adoración muchas veces. Yo creo que en esta parte también tenemos que ver con cuál intención vamos nosotros a la casa del Señor, ¿ya? Me refiero no solamente por el hecho de guardar silencio, no solamente por el hecho de apagar el celular, que es algo, mis hermanos, que debiésemos hacer en la iglesia, no contestar el teléfono celular en medio de la reunión, ¿ya? Eso es una actitud de respeto. eh, Levantar nuestras manos, ¿cierto? Cerrar los ojos, que si bien son actitudes de reverencia, no necesariamente es una actitud de verdadera adoración. Entonces también tenemos ahí, mis hermanos y hermanas que escuchan esta noche, tenemos que también ver que lo importante es que nuestra actitud tiene que reflejar lo que hay en nuestro corazón. Y es el corazón, mis hermanos, el que nosotros siempre tenemos que examinar, ¿ya? Como dice el salmista, examina, oh Dios, mi corazón. Por tanto, hay que tener esto presente. Y esta mujer entonces se postra, ¿verdad? Y al Señor le quiere pedir un favor, hay una solicitud, quiere pedirle algo. Y el Señor Jesucristo accede, accede a escuchar la petición de esta mujer. Recordemos que no era algo muy común tampoco el hecho de que una mujer hablara con un varón, sobre todo si era viuda, sobre todo, ¿cierto? Si la persona con la cual iba a hablar era un rabí, si era un maestro.
menos hacerlo en público. No era algo muy común, pero el Señor accede. Ahora, eh, fíjese lo que tenemos que tener en cuenta previo a esto, porque ya usted sabe de lo que se trata esta historia, ¿cierto? Aquí hay una petición, ¿verdad? Que es una petición totalmente fuera de lugar. Pero fíjese el contexto, el Señor Jesucristo ya había enseñado claramente cuáles eran las características del reino, ¿cierto? Si usted se recuerda, ¿verdad? El Señor ya en el capítulo 18, ¿verdad? De este mismo libro, ¿cierto? Había enseñado cuál era la característica del reino. Aquí en Mateo, ¿cierto? Mismo capítulo 18, del verso 1, ¿cierto? De Mateo 18 dice, nos muestra esta discusión de quién sería el mayor en el reino de los cielos. ¿Se acuerda? Y Jesús les pone un niño adelante y les dice que el que no es como este niño, ¿cierto? No puede entrar al reino de los cielos. Dice, y cualquiera que se humille como este niño es el mayor. O sea, el Señor ya les había hablado sobre la humildad. El Señor ya les había hablado, ¿cierto?, de respecto a las características del reino. Si no se es como niño, ¿cierto? Si no se cree como niño, si no hay una humildad, ¿cierto?, como la de un niño, uno no tiene parte en el reino. El Señor también había llamado, ¿verdad?, en el capítulo que ya habíamos enseñado, ¿cierto?, eh, respecto a los obreros de la viña. El Señor señaló que el que trabajaba en el reino iba a recibir un pago, ¿ya? Que nada de lo que se hiciera en el reino iba a quedar sin un pago. También el Señor había enseñado este orden, ¿verdad? De que los últimos iban a ser los primeros, ¿cierto? O sea, eh, el Señor había dejado claro en su enseñanza previa a este momento cuáles eran las características del reino de Dios en la tierra, el reino que Él traía, ¿cierto? Claramente el Señor ya había, a esta altura, ¿cierto? Era, digamos, ¿cómo decirlo? Era esperable, ¿ya? Era esperable que este conocimiento, ¿cierto? Y esto que el Señor les había enseñado, lo tuvieran en el corazón. ¿Ya? O sea, ellos ya tenían claridad de la diferencia que había entre el reino de Dios, ¿cierto? Entre la enseñanza del Señor Jesucristo y en relación a la enseñanza, ¿verdad? Que tenían los fariseos. El Señor ya les había dicho que ellos tenían que depender de Dios, como se lo dijo, ¿cierto?, al joven rico ahí en Mateo 19:21, ¿cierto? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, ¿cierto? O sea, el Señor les había dado una vasta enseñanza y una sólida y potente enseñanza a ellos de cómo actuar en el reino de Dios. Entonces, pero fíjese lo que ocurre, lo que sería esperable, ¿cierto?, para estos discípulos que habían ya pasado un tiempo importante con el Señor, a los pies de Cristo recibiendo una preciosa, ¿cierto?, y nutritiva enseñanza. Fíjese lo que ocurre. El Señor le dice, ¿qué es lo que quieres? Y ella entonces le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es una petición totalmente fuera de lugar. O sea, el Señor había hace un momento muy breve, había tomado a sus discípulos, a todos los que estaban con él, y les dijo, yo voy a morir, voy a ser entregado a escarnio, voy a ser humillado públicamente, tengo que morir, y fíjese como que de un momento a otro viene esta mujer, ¿verdad?, junto con sus dos hijos, a pedirle esta situación. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que alguien haga esta pregunta? Después de todo lo que ya hemos trabajado durante este ciclo de enseñanza respecto al libro de Mateo.
El Señor ya había entregado el mensaje, ¿cierto? El sermón del monte, ¿verdad? Como ya he dicho varias veces, el sermón del monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Mateo. El Señor había dado una vasta enseñanza respecto de muchas cosas. Entonces, ¿cómo es posible que alguien haga esta pregunta a esta altura de lo que el Señor ya les había entregado? Yo creo que también nosotros eh, nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo esta mujer sale con esta, como diríamos en Chile, sale con esta empanada, ¿no? Sale con algo que en realidad es como absurdo, ¿ya? Pero no vamos a hacer escarnio de esta mujer, porque aquí también vamos a encontrar que hay un misterio que vamos a dilucidar. Pero claramente uno ve, y espero que esto se entienda, que se entienda bien, mis hermanos, por favor. Aquí nos damos cuenta una vez más que el hecho de estar un mayor tiempo con el Señor no significa necesariamente que la enseñanza haya quedado en los corazones de las personas. ¿Ah? Hay personas que están en la iglesia 20, 30 años y todavía lamentablemente no entienden cómo opera el reino de Dios. Entonces, insisto en esto y quiero que se entienda bien. No estoy desechando la trayectoria de los hermanos y las hermanas. Lo que estoy diciendo, ya, lo que estoy diciendo es algo eh, como decía nuestro obispo Rodemil. Yo soy obispo, pero hasta el día de hoy aprendo, ¿sí? Entonces, no necesariamente significa que por los años que ellos tuvieron o con todo el tiempo que ellos estuvieron al lado del Señor, les aseguraba entender lo que el Señor les enseñó, porque de lo contrario esta pregunta no hubiese sido. ¿Me explico? O sea, y ahí corremos, y aquí la alerta, mis hermanos, que, insisto en esto, debemos examinar nuestro corazón. ¿Mm? Porque fíjese, todo lo que el Señor les había enseñado, pero ellos no habían albergado en su corazón la enseñanza. Es decir, la enseñanza todavía no había cambiado el pensamiento interior, tanto de su mente como del corazón. Ahora, también es cierto, hay que entender que ellos, todos ellos, los discípulos, habían sido criados en la enseñanza farisaica, o sea, despojarse, mis hermanos, de esta doctrina, ¿cierto? Como la levadura que el Señor hace, les dice, apartados de la levadura de los fariseos. O sea, el Señor estaba pidiendo algo también que era difícil, porque ellos fueron criados en esta enseñanza farisaica. ¿Mm? Entonces, les costó despojarse de esta situación. ¿No? Entonces, nosotros, mis hermanos, hagámonos esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos años hemos recibido la enseñanza? ¿Ya? ¿Cuántos años, cierto, nuestro obispo Rodemín nos estuvo predicando, nos estuvo enseñando? Hoy día, cierto, con nuestro pastor y con distintos enseñadores que hemos tenido por años en las diversas clases. ¿Qué de eso nos ha quedado en el corazón? ¿Qué de eso efectivamente hemos aprendido? ¿Qué de eso efectivamente hemos puesto por obra? ¿Ah? ¿Qué de eso, qué de esa enseñanza está albergada, cierto, en la tabla de nuestro corazón? Esa es una pregunta que solamente usted, cierto, en verdad puede responder. Y la iglesia, mis hermanos, tiene que preguntarse esto, ¿ya? Hemos albergado efectivamente la palabra en el corazón de nuestra mente. ¿Mm? Insisto, es una pregunta que solo usted puede responder. Entonces, uno de, de forma liviana probablemente vamos a enjuiciar a esta mujer por lo que pidió, pero en realidad vamos a entender a esta mujer. Por una parte, porque creo yo que hay una justificación para que esta mujer, ¿cierto? Que nosotros deducimos que es Salomé, la hermana de María, tía de Jesucristo, primero porque es madre, ¿ya? La madre, las madres que están aquí, ¿cierto, hermana Julia? Es a la que veo.
nosotros hacemos, las madres hacen muchas cosas por sus hijos, ¿ya? Muchas cosas. Y yo creo que acá no es la excepción en el caso de Salomé, porque ella ni siquiera está abogando por ella. Generalmente las madres siempre eh, se, como, ¿cómo decirlo? Eh, las madres se postergan muchas veces por sus hijos, ¿cierto? Si es así, diga amén. O sea, yo creo que las madres en muchas cosas se postergan por los hijos, ¿ya? Y este no fue la excepción, porque ella ni siquiera pide para ella, sino que pide por sus hijos, aboga para que sus hijos tengan un beneficio, que tengan una mejor posición, ¿ya? Y por otro lado, no, como es lo que yo les decía, no podemos juzgar a esta mujer porque era la forma en que se movía el mundo. Y aquí, mis hermanos, en esto, política y religión en este tiempo, porque no hay que olvidar que la gran mayoría de las sociedades en este periodo histórico son sociedades en donde lo religioso y lo político van de la mano. Por tanto, esta era la forma que políticamente se movían las cosas. ¿Mm? Era la forma en que el mundo bueno, el mundo se ha movido políticamente desde que la sociedad es tal. ¿Ah? Por tanto, no era nada extraño que ella tratara, ¿cierto? A raíz, uno podría pensar, si ella era tía, ¿cierto?, de Jesucristo, por el hecho de ser la hermana de su madre, probablemente ella quiso influenciar al Señor, ¿verdad?, con esta petición porque era la movida política, ¿verdad?, más clara. ¿Ah? Entonces, desde ese punto de vista, uno podría decir eh, que justificar quizá lo que la madre de estos dos discípulos, ¿verdad?, le estaba diciendo al Señor. Ahora, lo que aquí tenemos que ir, digamos, despejando de este misterio es, bueno, quién o de dónde efectivamente sale esta petición? ¿Sale de la madre exclusivamente? ¿O también aquí están los hijos involucrados? Y uno por lo que ve en la escritura, ¿cierto? Es que esta petición no nace del corazón, ¿cierto? De la madre. Y aquí yo me recuerdo, ¿cierto? También de la madre de Jacob, ¿se acuerdan? La madre de Jacob también, ¿verdad? Ella conocía probablemente o entendía que la voluntad de Dios era para Jacob y no para Saúl. Pero la madre no confió en Dios, sino que ella también, ¿verdad? De una u otra manera influenció para que Jacob lograra la primogenitura, ¿cierto? Y la bendición del padre. ¿Ya? Pero acá también hay que entender que en el corazón de Jacob también él quería y anhelaba esa bendición. ¿Me explico? Entonces, las cosas no siempre son de uno, sino que hay más personas involucradas en esto, ¿ya? Claramente. Y si uno va aquí al libro de Marcos, porque este pasaje también está aquí en Marcos, capítulo 10, me gustaría que fuera conmigo, aquí a Marcos, capítulo 10, verso 35. Marcos 10:35. Fíjese la diferencia aparente, ¿no? Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pediremos. ¿Qué piden? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. No hace mención a Salomé, la madre de estos dos discípulos. Entonces, ¿se contradicen? No, sino lo que Marco simplemente está diciéndonos es que en realidad los que están pidiendo esto son ellos, no su mamá. Pero la madre
al mismo caso, ¿cierto? Que en lo que hice alusión, ¿verdad? De Jacob, ellos y la madre están en total acuerdo en la petición. Por tanto, madre e hijos son igual de responsables. ¿Ah? Hay un total acuerdo, hay una total armonía en lo que están pidiendo. Entonces, mis hermanos, aquí también otra enseñanza. No porque las personas estén de acuerdo en algo, significa que esa sea la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios. ¿Mm? No siempre en el acuerdo está Dios. ¿Ah? Es como cuando esto que lo tenemos como bien arraigado, ¿no? Cuando uno quiere saber si lo que está haciendo está en la voluntad de Dios y dice, si todo me sale bien, a mi favor, es porque es la voluntad de Dios. Pero si la cosa me sale mal, entonces esa no es la voluntad de Dios. Y eso, mis hermanos, no siempre es así. Tenemos como ese, o sea, si las cosas me salen a mi favor, entonces es de Dios. No siempre es así. Si no, mis hermanos, lo que predicó el pastor Jaque, ¿cierto? El día sábado, lo que pasó con Ananías y Zafira, veamos ese ejemplo familiar. Un esposo y una esposa estaban de acuerdo. Lamentablemente se pusieron de acuerdo en un engaño, en la venta de la heredad. Dijeron que la habían vendido en tanto, pero en realidad era otro precio. Y usted sabe, ¿cierto?, cómo termina esa historia ahí en Hechos capítulo 5. Usted sabe cómo termina esa historia. Ellos murieron, uno, el esposo primero y después la mujer, murieron irremisiblemente por intentar engañar al Espíritu Santo. O sea, el hecho de ir en acuerdo ante el Señor no significa siempre que esa sea su voluntad. Así que hay que tener cuidado también en aquello. Y lo otro, también, mis hermanos, no confundir. Dios no está en contra de la familia, Dios no está en contra, ¿cierto?, de que la familia en conjunto sirva a Dios. Dios no está tampoco en contra de que la familia, ¿cierto?, acuerde algo para con el Señor. No, no es eso, ¿ya? No, no, no va por ahí. Dios quiere la familia, ¿ya? Por cierto. Ese punto no está en cuestión, ¿ya? Eh, Muchos también podrían incluso ir como en la línea, ¿verdad?, del cuidado que tiene que tener la familia del pastor en una iglesia. Por cierto, mis hermanos, creo que si bien eso es importante, la familia del pastor, la escritura lo señala, ¿verdad? Tiene que estar en sumisión eh, al padre, ¿cierto? Porque dice la palabra que el que no gobierna bien su casa no puede cuidar bien la iglesia, sino que el punto más bien tiene que ver con que eh, es que la mujer y sus hijos intentan influenciar políticamente al Señor para obtener un beneficio personal. Ellos quieren influenciar al Señor, ¿ya? En búsqueda de un beneficio totalmente personal. Ellos quieren aprovecharse, ¿ya? De la situación probablemente de parentesco y de relación con el Señor, porque Salomé sabe y entiende que hay un círculo más cercano que el de los 12, ¿ya? Y el círculo más cercano justamente era Pedro, Juan y Jacobo. ¿Mm? Hay un aprovechamiento, ¿ya? Y por lo tanto, mis hermanos, tenemos que también tener cuidado en esto, ¿ya? Las cosas del reino, mm, y quiero que también lo entienda bien, las cosas del reino no son por pituto, aunque usted crea probablemente o haya una apariencia de que así lo es, ¿ya? Aquí no hay en la iglesia y en el reino del Señor, aquí la cosa no es por familia. ¿Mm? Aquí no hay una cuestión política de por medio. Y lo otro, mis hermanos, que tenemos que tener en cuenta, ya, que aquí nosotros no estamos por ser familiar de alguien en específico, porque eso tampoco nos asegura algo, ya, porque el Señor le dijo a su madre y a sus hermanos sanguíneos, carnales, como decimos nosotros, les dijo, ¿quién es mi familia?
¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y él dijo claramente, los que hacen mi voluntad, los que hacen la voluntad de mi padre, esa es mi hermana, esa es mi madre, y ellos son mis hermanos. ¿Mm? Aquí no hay no puede haber, no puede existir aquello, ¿ya? Y lo otro, mis hermanos, qué importante es, porque aquí lo que nosotros le podemos reprochar a Juan, ¿cierto? Y a Jacobo, es el hecho de no haberle enseñado a su madre o a su familia la palabra de Dios. Porque aquí claramente esta mujer, es, que vamos a ir detallando un poco más adelante, pero vemos que esta mujer va ante el Señor de una manera equivocada, con un entendimiento de la palabra equivocado. Entonces, cuán importante es que nosotros, usted y yo, le enseñemos a nuestra familia la palabra de Dios, demos a conocer a nuestra familia nuclear, me refiero. Nuclear me refiero a cierto padres, hijos, esa es la familia nuclear. Debemos enseñarle a los nuestros la palabra de Dios. ¿Mm? O sea, y el padre tiene esa obligación, y si no hay padre, porque el padre no está por diversas razones, o porque el padre sea inconverso, es la madre la que tiene que ejercer aquí el rol, pero es importante que la familia nuestra sea enseñada, ¿ya? Eso también habla bien de evangelio y por supuesto que de nosotros. Es importante que le enseñemos a nuestra familia la verdadera palabra de Dios. No podemos, ¿cierto? No podemos lucir, ¿cierto? Que le enseñemos a los demás, pero no le enseñemos a los nuestros propios, ¿ya? Como en este caso, ¿verdad? Parece ser. Entonces, el Señor, ante esta situación, este es el contexto, el Señor le dice, ¿qué quieres? El Señor accede entonces a la petición, y nosotros podemos reconocer en esta mujer varias cosas. Podemos decir que esta mujer cree, tiene fe. ¿Esta mujer tiene fe? Sí, tiene fe. Va al Señor, acude ante Él, y probablemente esta mujer está siendo llevada, ya, eh, también podemos entender, ojo, que esta mujer, ¿por qué sabe del Señor o por qué sabe de las enseñanzas del Señor? Porque probablemente esta mujer va con el grupo. Recuerden que los discípulos no iban solos, también había mujeres, recordemos a Susana, por ejemplo, ¿no? Y probablemente esta mujer iba también con este grupo, o se la hayan encontrado de camino a Jerusalén. Son varias las alternativas. Lo importante es que esta mujer cree en lo que el Señor les había dicho a los discípulos en el capítulo anterior, ¿cierto? Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19, verso 28. ¿Se acuerda de esta promesa que el Señor les hace cuando les habla respecto al joven rico, verdad? Mateo 19, verso 28. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Probablemente esta mujer, creyendo esta palabra, teniendo fe, ¿cierto? Fue teniendo esto en cuenta, dice, bueno, si el Señor les promete a estos, incluidos mis hijos, que se van a sentar en un trono o se van a sentar para juzgar a otros, ella cree esta palabra, tiene fe. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? Que la fe sin entendimiento es una fe vacía. La fe tiene que ir acompañada de entendimiento, no de nuestro conocimiento personal, no de nuestro conocimiento que hemos adquirido por la experiencia, que es importante, sino la fe tiene que ir acompañada del entendimiento en la palabra del Señor, en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, esta mujer ya eh,
cree a esta palabra, pero lamentablemente tiene un entendimiento equivocado, ¿ya? Tiene un entendimiento equivocado. Entonces, ahí nosotros, y está aquí la parte de la, que es para nosotros, ¿cierto? La enseñanza de qué es lo que nos quiere decir el Señor esta noche, es que tenemos que tener en cuenta al apóstol Pedro. ¿Qué dice el apóstol Pedro ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5? Yo creo que usted ya lo dilucidó porque usted es una persona que sabe, que ha leído, ¿cierto? La fe sin entendimiento o la fe con entendimiento. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. ¿Cierto? Cuando Pedro habla de que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina del Señor. Dice, vosotros también, fíjese lo que Pedro como apóstol le ordena, vosotros también poniendo toda, no un poco, dice, toda diligencia. O sea, somos responsables, mis hermanos, de tener entendimiento de las cosas de Dios. Ya, repito, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. ¿Se da cuenta? Dice, poniendo toda diligencia, o sea, decir, preocúpate de esto. Y ahí está lo que le pasa, lo que le pasó a estas mujeres y lo que le pasó a estos discípulos. No van, no ponen, no han puesto toda diligencia en entender la palabra del Señor Jesucristo. Y esa es una responsabilidad de nosotros mayormente, los ancianos y las ancianas de la iglesia que estamos aquí. Y no me refiero, ¿cierto?, a la ancianidad de nuestros cabellos, ¿verdad? Sino que por la posición que ocupamos al ser predicadores oficiales, en el caso de algunos, y enseñadores de la palabra del Señor. Somos responsables porque el apóstol dice, pongan toda diligencia en ponerle a la fe virtud y conocimiento. Y esa es la responsabilidad que se le reprocha a estas personas, ciertos discípulos y mujeres que acompañaban el grupo del Señor. Entonces, mis hermanos, los invito humildemente en el nombre del Señor a que pongamos, mis hermanos, toda diligencia. ¿Y cómo ponemos toda diligencia? A ponerle entendimiento a la fe, asistiendo al estudio bíblico. Por eso es importante, asistiendo a la iglesia, congregándonos. Eso es poner toda diligencia, leyendo permanentemente la palabra del Señor, meditando todos los días la palabra del Señor. Eso es poner toda diligencia. Y por eso, mis hermanos, que el estudio bíblico es tremendamente importante. ¿Ah? Tremendamente importante. Hay muchos, mis hermanos, predicadores que no les gusta el estudio bíblico. ¿Ya? Y usted conoce mucha gente y no quiero hacer referencia a que la persona, pero sabemos de muchos, ¿verdad?, que les gusta o tienen esta investidura, ¿cierto?, de ser predicador o enseñadora, pero no les gusta el estudio bíblico. Y eso, mis hermanos, es una contraposición, es una contradicción. Usted se recuerda de estas personas que dicen, no, si yo no necesito el estudio, yo necesito que el Dios me revele de arriba y esas cosas que dicen. Pero mis hermanos, aquí el apóstol Pedro es claro, la palabra es la que da autoridad y dice, pongan toda diligencia. ¿Ya? Que el Señor nos ayude, porque además así también nuestro pastor nos enseñó y usted da testimonio, ¿cierto?, de nuestros pastores. Le digo a esta iglesia, a la nuestra, usted da testimonio de los pastores que hemos tenido, todos han colocado diligencia en la enseñanza, usted sabe muy bien, ¿verdad?, la vida de aquellos que lo han instruido y por lo tanto
Creo que estamos en eso muy, muy de acuerdo. Por lo tanto, eh, el mundo, mis hermanos, y es lo que refleja acá esta mujer, ¿cierto? Y Juan y Zebedeo, el esto de ordena en tu reino, ¿no? Es decir, a causa de que somos tu familia, ¿cierto? A causa de que nosotros, ¿verdad? Somos personas que hemos estado contigo, ¿verdad? Tenemos entonces el derecho de pedirte esto. Ordena en tu reino que mis hijos estén el uno al lado tuyo, en estos puestos de privilegio. ¿Ah? Y esto, mis hermanos, entonces es como se movía, ¿verdad? Todo reino, ¿ya? En toda época, lo que busca entonces políticamente estas personas, esta mujer y sus dos hijos, es tener puestos de privilegio, ¿ya? Obtener políticamente el mejor lugar, el mejor beneficio. ¿Mm? Y aquí el mayor problema, mis hermanos, es confundir, y esto es lo que ellos también pecan. Por eso es que la fe con entendimiento, ¿cierto?, es importante. Y consecuencia de la fe sin entendimiento es que esta familia, porque es una madre y sus hijos, confunden o mezclan las cosas espirituales con las de este mundo. Y el reino de Dios no tiene ninguna comparación. Mis hermanos, el reino de Dios no tiene ninguna comparación con los reinos de este mundo. El poder del reino de Dios no tiene ninguna relación con el poder de los reinos de este mundo. Por tanto, nosotros no tenemos que mezclar lo espiritual con lo terrenal, no podemos mezclar lo espiritual con lo mundano. Y por lo tanto, mis hermanos, en estas cosas espirituales no podemos razonar humanamente. ¿Por qué? Porque el espiritual entiende lo del espíritu. ¿Cierto? El carnal, el natural, no entiende lo espiritual. Más vosotros que tenéis el Espíritu Santo, pueden entender las cosas espirituales. Por eso, mis hermanos, ponga toda diligencia en colocarle a la fe entendimiento y virtud. ¿Ah? Esto, mis hermanos, de la izquierda y la derecha, me refiero, ¿cierto?, a los lugares, a las posiciones, ¿no? Y bueno, también podríamos, hoy día, ¿verdad? Hay una disputa de poder, ¿cierto? En noviembre tenemos que ir a votar, mis hermanos, ya en algún momento hablaremos de eso, y está disputándose el poder, ¿no?, entre la derecha y la izquierda. Bueno, algo muy parecido son las posiciones del poder, y esto, mis hermanos, está en la escritura. ¿Ah? Vamos a ver algunos versos para no ir alargando. Pero, por ejemplo, usted se recuerda, ¿cierto? Ahí en Éxodo 17, ¿no? Cuando estaba esta batalla, ¿no? Éxodo 17, verso 12. ¿No? La guerra contra los de Amalek, ¿verdad? Cuando Moisés, ¿cierto?, tenía la vara en alto, ¿verdad? Y había uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿cierto?, que le ayudaba a sostener la vara para que ganaran la batalla, ¿cierto? Por ejemplo, eh, tenemos ahí en Segunda de Samuel, capítulo 16, Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 6. Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 6. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, ¿cierto? Los valientes de David, ¿verdad? Segunda de Samuel 16:6. Esa, hay muchas más, ¿no? Hay muchas más referencias a que sentarse a la derecha o a la izquierda de alguien importante, se entiende que eso es una posición de privilegio. Y eso ocurre en todos lados, o sea, yo creo que en las cosas más domésticas, ¿no? ¿Quién se quiere sentar al lado del papá? A la izquierda, en la foto, ¿cierto? A la izquierda o a la derecha, ¿cierto? De la persona más importante, ¿no? En la mesa, ¿cierto? ¿Quién se sienta más próximo al padre, ¿verdad?
son cosas que salen naturalmente de nosotros. La posición más cercana a la persona que tiene mayor autoridad es algo que nos nace, probablemente, ¿cierto? Y esta mujer, ¿cierto? Y estos hijos no era la excepción. Por tanto, mis hermanos, eh, usted tiene que estar donde el Señor lo coloque. Y donde el Señor lo coloque va a ser bueno, ¿ya? No aspire usted a una posición porque el reino de los cielos no funciona de esa manera, ¿ya? Usted no busque estar sentado. Yo me acuerdo todos de una u otra manera, las veces que estuve en conferencia era obvio quién quería sentarse al lado de nuestro obispo, ¿cierto? De mi abuelo. Todos, pues todos querían estar ojalá lo más próximo, ¿cierto? En los paseos, estar al lado de él, porque usted sabe que nuestro obispo en algún momento decía algo, enseñaba algo, pasaba algo, o sea, todos queríamos, y yo también como abuelo, como nieto de él, obviamente uno siempre quiso tener el mejor lugar en la mesa, estar ahí junto a él, ¿cierto? Es obvio, es legítimo, pero en el reino de Dios las cosas no funcionan así, ¿ya? Es Dios el que ordena las cosas, es Dios el que nos va a poner donde Él quiere que estemos. Y no tenemos que ser nosotros los que busquemos estar en una posición o buscar un lugar. Donde Dios nos tenga, va a ser bueno para nuestras vidas y va a ser bueno para la voluntad, porque la voluntad de Dios es esa, ¿ya? Por tanto, que el Señor nos bendiga, mis hermanos, porque el reino de la lógica del reino de Dios no funciona, ¿cierto?, como la lógica de este mundo. Y así entonces que llegamos a la respuesta del Señor. Y les dice, no saben lo que están pidiendo. Y eso, mis hermanos, es reflejo, fiel reflejo, de que ellos no tienen entendimiento. Ellos no han todavía comprendido la enseñanza verdadera del reino de Dios. Les dice, no saben lo que piden, ¿ya? Esta es una fe. Tienen fe, pero sin entendimiento. Y aquí dilucidamos nuevamente que el Señor se da cuenta de que no es solamente la mujer la que está pidiendo esto, sino que son sus discípulos los que han estado con él. Y le responde, porque fíjese, utiliza el plural. Dice, no sabéis lo que pedís, no sabéis. O sea, no le está respondiendo solamente a Salomé, le está respondiendo a sus discípulos. No saben lo que están pidiendo, no saben lo que están pidiendo, ¿ya? No tienen idea, ¿cierto?, lo que ustedes están tratando de tener. ¿Ah? Y aquí, mis hermanos, hay un adagio en el mundo del derecho que dice que el que hace algo o el que hace una cosa por intermedio de otro es como que él mismo lo está haciendo, ¿ya? Por tanto, aquí entendemos que los autores intelectuales de esta petición son Juan y es Jacob. Y le responde a ellos, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y les hace la pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el cual yo seré bautizado? O sea, ¿entienden lo que ustedes me están pidiendo? Y ellos responden, ¿ah? Y le dice, podemos. ¿Mm? Y emerge aquí posiblemente, eh, varias cosas. ¿Qué significa la copa y el bautismo? Eh, en la escritura, mis hermanos, entendemos que esto de beber la copa tiene una significancia que tiene que ver con experiencias, ¿no? Con vivir algo. Lo que los pentecostales diríamos como pasar la prueba. ¿Ah? Estoy en la prueba, ¿cierto? Para los pentecostales nosotros decimos eso, estoy en la prueba. En el mundo de los judíos es beber la copa. Y esta copa puede ser dulce o amarga, es decir, es una experiencia favorable o desfavorable, ¿cierto?
Eh, por tanto, el hecho de que el Señor diga beber la copa y bautizarme con el bautismo, está haciendo referencia claramente al sufrimiento, ¿ya? O sea, él está nuevamente diciendo, yo voy a sufrir y voy a sufrir la muerte de la cruz. Es un camino difícil, o sea, el camino de sufrimiento del Señor, desde que fue arrestado en el huerto de Getsemaní hasta el momento que fue colgado en el madero de la cruz, es un camino tortuoso, difícil, sufrido, mis hermanos, y eso se refiere él cuando habla de la copa que va a beber y del bautismo con el cual va a ser bautizado. Y nosotros entonces encontramos en la escritura, sobre todo en el libro de los Salmos, esta expresión de la copa. Si hablamos de la copa favorable, tenemos que ir al Salmo número 16. No se preocupe usted por la hora, pongamos toda diligencia, ¿cierto?, en colocarle a nuestra fe entendimiento, ¿cierto? Salmo 16, verso 5. Salmo 16, verso 5. ¿Ah? Dice así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Ah? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Ahí vemos que hay una copa favorable, o sea, lo que estoy viviendo, ¿cierto? La herencia de lo que estoy viviendo es por Dios, o sea, hay algo favorable. Salmo 23, verso 5. Este todos lo sabemos, ¿verdad? A lo mejor por la cita, pero cuando la lea se va a acordar. El Salmo 23, por mis hermanos. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Mm? En presencia de mis angustiadores, tú me das el favor y mi copa está rebosante, ¿cierto? Pero también entendemos que hay una copa amarga, ¿cierto? Aquí en el mismo Salmo, en el capítulo 11, verso 6, Salmo número 11, verso 6, dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. O sea, ahí vemos que hay una experiencia en realidad negativa. ¿Mm? Y aquí, mis hermanos, por último, en Isaías capítulo 51, Isaías 51, verso 17. Isaías capítulo 51, verso 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. ¿Ve? Entonces, ahí vemos ejemplos de el beber la copa favorable o desfavorable. Ahora, la pregunta es, nosotros como discípulos o la iglesia, porque la iglesia hoy día es apostólica, ¿estamos dispuestos nosotros a sufrir o ser partícipes del sufrimiento de Cristo? Sufrir por el nombre de Jesucristo y por causa del Evangelio, a eso me refiero. ¿Estamos dispuestos a eso? Porque de hecho el apóstol Pablo, ¿cierto? Así está
establecido, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser partícipes del sufrimiento de Jesucristo, si no, no somos testigos fieles del Evangelio. O sea, no se puede ser cristiano, no se puede ser hijo de Dios sin sufrir padecimientos. Es un requisito. Nadie puede ser testigo fiel, ¿ya? Si no se es partícipe de los padecimientos, ¿cierto?, del Señor Jesucristo. Y lo encontramos acá, ¿verdad?, en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 16. Este verso ya lo revisamos anteriormente. 16:24. Mateo 16:24. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz. ¿Mm? O sea, no podemos ser llamados hijos de Dios, ser discípulos, ser testigos, ¿cierto?, ser heraldos de la cruz de Cristo, si no tomamos nuestra cruz. Eh, pero tenemos que también tener esperanza, ¿cierto?, de lo siguiente, porque el sufrimiento de Cristo tiene esta recompensa. Como lo dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios, gloria a Dios para siempre. 2 Corintios, capítulo 1, verso 5. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 5. Porque, mire hermano, qué belleza, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si estás sufriendo y si padeces por el Evangelio de Jesucristo, así como abundes en el padecimiento, también abundará en ti la consolación de Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. ¿Ah? Mis hermanos, tenemos que tener esa esperanza. Y aquí en el mismo libro, en el mismo 2 Corintios, pero en el capítulo 4, en el verso 10, 2 Corintios 4, verso 10, dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Repito, 2 Corintios capítulo 4, verso 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Mm? El que no tiene al Hijo no tiene la vida, dice el apóstol Juan. ¿Ah? Que el Señor nos bendiga en esta noche. Pero ellos dijeron, podemos. ¿Ah? Ya voy a terminar. Dice, podemos. Y este podemos, mis hermanos, podemos decir que es una respuesta que tiene mucho de lealtad. ¿Ya? Los discípulos leales con el Señor, ¿cierto? Es decir, bueno, si tú vas a pasar, porque entienden lo que Él les dice, si tú vas a pasar por el sufrimiento, nosotros también tenemos que hacerlo, podemos. Hay una suerte de lealtad, pero también hay una suerte de qué, de una confianza equivocada. ¿Y cuál es la confianza equivocada? Cuando usted y yo confiamos en nosotros mismos. Los discípulos están confiando en ellos mismos, dicen, no, si nosotros podemos. Hay un sentido de lealtad, pero también una excesiva confianza en sí mismo. Y eso, mis hermanos, es algo que no podemos hacer. Nosotros tenemos que colocar la confianza en Jesucristo, no en nosotros mismos, porque si no, las cosas salen mal. Pero finalmente, ¿qué pasa? Eh, si usted se recuerda, cuando el Señor fue arrestado, todos huyeron, todos fueron a esconderse, salvo Pedro, que sale en defensa del Señor, ¿verdad? Recuerde, cortándole la oreja con el cuchillo, ¿cierto?, al soldado. Y después Juan, cuando está ahí debajo, ¿cierto?, de la cruz. Todos los demás van a huir.
Entonces, esta como chispeza, esta choreza, ¿no? Esta bravuconada, por decirlo así, al decir podemos, finalmente no fue digamos, a la hora como se dice de los que hubo. Pero es cierto que en esto, cuando les dice en el verso siguiente, ¿no? Cuando les dice, sí, efectivamente ustedes van a beber de la misma copa y van a ser bautizados con lo mismo, el Señor le está profetizando. Y de hecho, esta copa y este bautismo lo van a sufrir ellos. De hecho, si usted, para ir ya ir cerrando, pero si usted ve ahí en Hechos capítulo 12 verso 2, Jacobo muere de una forma trágica y de una forma bien amarga, porque él muere a espada. ¿Ya? Ahí en Hechos capítulo 12 verso 2, dice que Herodes, que este es el nieto del Herodes del tiempo del Señor, este es Herodes Agripa, en Hechos 12 verso 2, habla de la muerte eh, de Jacob. Dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Murió a espada, es decir, murió de una forma trágica, probablemente, cierto, habiéndole cortado la cabeza. Ahí está la copa amarga que tuvo que vivir Jacobo. Y, por supuesto, ¿cierto? Lo de Juan, ¿no? Que él vive el destierro ahí, ¿cierto? En Apocalipsis, capítulo 1 verso 9, ¿cierto? Este destierro que él sufre en la isla de Patmos, ¿ya? Y no solamente fue que fue desterrado a una isla a morir, sino que probablemente también fue martirizado, ¿cierto? A través de la tortura, ¿ya? Entonces, esto se cumplió. Pero la parte que no accede el Señor es claramente a colocar a uno a la izquierda o a la derecha. Y él dice, no es mío darlo. O sea, ustedes pueden beber de mi copa, ustedes pueden sufrir lo que yo sufrí, ustedes pueden ser bautizados en este bautismo que yo voy a ser bautizado, o voy a sufrir este bautismo, pero lo que no les puedo dar es lo que me piden. No es mío darlo. Y ahí él, el Señor Jesucristo, respeta la autoridad del Padre. El Señor no da lo que no puede dar. El Señor no pasa por sobre su Padre. Y eso, mis hermanos, es algo que también nosotros no podemos hacer. No podemos abogarnos cosas que no podemos hacer. Y en esto, mis hermanos, ejemplo claro, ¿ya? Espero, mis hermanos, que no se aburra, pero la lección es larga, pero esta bravuconada también que tenemos muchas veces ya hemos escuchado cuando esto de andar declarando cosas. Yo declaro, yo decreto. Y no, mis hermanos, yo no puedo declarar, no puedo decretar lo que Dios no ha declarado o lo que Dios no ha decretado. Yo no estoy ordenado para decretar ni para declarar, porque no está en mí hacerlo. Yo solamente puedo decir lo que Dios dice, lo que Dios decreta, lo que Dios declara, lo que Dios hace. Entonces, Jesucristo, muy obediente al Padre y a la voluntad y a la sujeción con el Padre, les dice, yo no puedo dar lo que está exclusivamente en la soberanía del Padre. ¿Ya? Ejemplos claros, ¿cierto? Cuando el Señor dice que el día ni la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Eh, Mateo, Mateo 24, verso 36. Mateo 24, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo mi Padre. O sea, hay cosas que están exclusivamente en la soberanía de Dios. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Ya? O sea, hay cosas, mis hermanos, que están exclusivamente en la voluntad de Dios. Hechos
capítulo 1, verso 7. Hechos 1, verso 7. Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos capítulo 1, verso 7. Hay cosas que están en la sola potestad del Padre. Por tanto, el Señor los está adoctrinando. ¿Se da cuenta? El Señor le está colocando remedio a la situación espiritual de sus discípulos. Y el remedio a la enfermedad espiritual es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Él está diciendo, oye, no me corresponde a mí, sino a mi Padre. Entonces, me están pidiendo algo que yo no les puedo dar. Y aquí, mis hermanos, ya surge lo siguiente. Esta conversación que aparentemente era entre 4 personas, el Señor más su tía, más sus primos, en voz baja probablemente, el Señor cuando los reprocha, ¿cierto? Y les dice, no está en mirarlo, los otros 10 se enteraron de la conversación, ¿ya? Y surge aquí un enojo, pero un enojo bastante equivocado por mis hermanos, ¿ya? El enojo correcto, ¿cuál habría sido? El enojo de los discípulos correcto habría sido, oye Juan, oye Jacobo, ¿cómo estás pidiendo esto? Que está fuera de la doctrina, que está fuera de la enseñanza de Jesucristo. ¿Cómo se les ocurre pedir esto que está fuera del reino? Ese sería, ¿cierto?, un enojo correcto, ¿ya? Cuando algo está fuera de la palabra de Dios. ¿Ah? Ahí enójese. Cuando yo o alguien diga algo que está fuera de la palabra. Eso hubiese sido lo correcto. Pero en realidad ellos se enojaron porque aparentemente a ellos lo estaban excluyendo del acuerdo, hermano. ¿Ah? Como decimos en Chile, en esta cocina que se estaba cocinando entre familias, ellos estaban quedando fuera. Oye, bueno, oye, Juan, oye, Jacob, pucha, ustedes se están arreglando los bigotes ustedes, ¿y nosotros qué? O sea, la enfermedad no solamente era de Juan, de Jacobo y de Salomé, su madre, sino que todos los discípulos, lamentablemente, estaban enfermos con la misma enfermedad de la ambición, del privilegio, del lugar cómodo, de buscar más bien el privilegio que lo otro, que lo espiritual. Entonces, lamentablemente, en esta situación, eh, los 12, lamentablemente, los 12 discípulos no estaban en comunión con la verdad espiritual de la palabra. Estaban fuera de órbita, estaban fuera de tiesto, estaban fuera de orden. Todos lamentablemente estaban enfermos, ¿ya? Había una mala situación espiritual en sus discípulos, a pesar de que ellos habían sido enseñados a los pies de Cristo, habían visto los milagros, el Señor les había dicho lo que iba a pasar en la cruz, que iba a resucitar, qué significaba ser del reino, se los había explicado, pero aún así estaban enfermos espiritualmente, enojándose porque no eran parte del acuerdo familiar, porque no eran parte del arreglo de bigotes, porque no eran parte de la cocina. Ese era el enojo. Entonces, parece que nadie había entendido nada. Nadie había entendido nada. Pero aquí aparece el Señor Jesucristo, y les prometo que termino, ya estoy tratando de apurarme, pero es que esto está muy rico, mis hermanos. Aquí aparece los 2 roles de Jesús. Aparece el buen pastor y aparece el buen maestro. El buen pastor, ¿por qué? Porque mira con amor a estas ovejas que uno diría, ¡uy! Pero dan ganas de ahorcarlas, dan ganas de charchetearlas, ¿cierto? Pero el buen pastor, el que cuida las ovejas, ¿cierto? Actúa justamente para corregir, ¿ya? Para atender a la oveja, ¿ah? Para trasquilarla, en el buen sentido, ¿cierto? Para sacarle la lana, es decir, para corregirla. El buen pastor ve la situación para corregir, para ayudar, para atender a la oveja. Y aparece el corazón del buen pastor.
Y por otro lado, el buen maestro que ante esta situación encuentra un buen momento, una gloriosa oportunidad para enseñar. Y que insisto en esto, la gran medicina de nosotros para nuestra vida espiritual es la palabra de Dios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. La palabra de Dios es medicina para nuestras vidas. La palabra es el aceite que usted y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Entonces, aquí el buen pastor, el que acoge, el que te pasa la mano por la cabeza, ¿cierto? Como lo hacía nuestro pastor, nuestro obispo, ¿cierto? Hijito, te decía, ¿ah? Y te pasaba la mano por la espalda, ¿o no? Te pasaba la mano por la cabeza, hijito. Ah, hijito, ¿cierto? El pastor y el buen maestro para enseñar y corregir. ¿Y qué les dice? Les dice, chiquillo, en el reino de los cielos, en este reino, las cosas no son así. ¿Ah? Dice, el 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús les dice, los llama a todos, les dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas. Es decir, oye, en el mundo caído, la ambición por el poder se maneja así. La ambición por el poder se maneja políticamente. ¿Ya? En el mundo caído hoy día, ¿qué es lo que vemos a propósito de las elecciones? Vemos que uno se coloca en el pie al otro, que le levantan calumnias, ¿cierto? Hay celo, hay envidia, hay corrupción, hay rivalidad, hay intriga, ¿cierto? El mundo caído se maneja así, chiquillos míos, hijitos míos, el mundo se maneja de esa manera. El mundo busca el beneficio propio, la corrupción. Como vemos, ¿verdad? Hay casos, mis hermanos, como en este gobierno se han dado, pero tremendos casos de corrupción, cómo se roban los recursos a través de trucherías, fundaciones truchas, falsedades, se enriquecen. Eso lo hace este mundo. Se manejan en el poder, el cueteo. ¿Ah? Si estoy yo, tiene que estar este otro. O sea, todo se maneja de esa manera. Los más grandes se comen al más chico, el más grande pisotea al menor. ¿Ah? Este es la actitud del mundo caído, hijitos míos. Pero en el reino de los cielos las cosas no son así. ¿Qué dice el verso 26? Más entre vosotros no será así. No necesitas hacer nada. Si Dios te tiene un lugar, no necesitas colocarle el codazo, el chaqueteo, colocarle la pata a tu hermano, no necesitas de eso. Para ser siervo, para ser escogido, para ser considerado, no necesitas pegarle el codazo a tu hermano, colocarle la pata a tu hermano encima, no necesitas descalificar a tu hermano, no necesitas nada de eso. No necesitas conspirar contra tu hermano, no necesitas colocarlo mal a tu hermano, ni juzgar a tu hermano para descalificarlo. No necesitas hacer esto. Porque en el reino dice, no será así, sino el que quiera hacerse grande, es decir, el Señor no está en contra, porque está escrito, el que quiere obispado, buena cosa desea. El que quiere servir a Dios, el que quiere entregar, buenas cosas desea, el que quiere ser grande en el reino, buenas cosas desea, no se lo está impidiendo. Por eso cuando usted ve a alguien que tiene ganas, cuando usted vea que hay alguien que quiere ser grande en el reino de los cielos, no se enoje usted. Ay, este quiere figurar. Eso lo vemos, esa envidia, hermano, despójese en el nombre del Señor, eh, entréguele esa envidia al Señor. Oye, este quiere puro figurar, este florerito. Hermano, deje que la gente trabaje, deje que la gente surja, deje que, si usted no lo quiere hacer, deje que el que quiere ser grande en el reino lo haga. ¿Por qué se lo quiere impedir? No, hermano, al contrario, dice, el que quiere hacerse grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Entonces, aquí la lógica es distinta. Muy distinta. Y aquí está la oportunidad del maestro para enseñársela, ¿verdad? Dice, y el que quiere ser el primero entre vosotros debe ser como vuestro siervo.
Esa es la grandeza. ¿Ah? No del que ocupa un lugar especial, no del que ocupa una silla en especial, no de que, no es eso. El que entre más grande sea el sitial que usted ocupa, más grande tiene que ser su servicio. Si su silla, si su trono, si su lugar de privilegio es grande, grande tiene que ser su servicio. Y nosotros, mis hermanos, en nuestra iglesia tenemos ejemplo de aquello, ejemplo del servicio, ¿ah? Ejemplo de servicio. Entonces, el, entre más grande va a ser tu sitial, más grande tiene que ser tu servicio. Si quieres ser grande, tienes que ser como servidor. De aquí les dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, tú no puedes estar en la iglesia para que te sirvan, para que te, como lo hacen, ¿cierto? Para que te venteen con las hojas de la palmera, para que te esté echando viento. ¿Ah? No, si el Hijo, hermano, el Hijo de Dios, ¿ah? El que se merece toda gloria y toda alabanza, Él no vino para ser servido, sino que para servir. ¿Qué te queda a ti y qué me queda a mí en la casa del Señor? ¿Qué nos queda a nosotros? Ser siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate, en rescate por muchos. ¿Mm? Y esto para finalizar, esta palabra rescate, el Hijo del Hombre nos vino para ser servido, por tanto usted y yo no tenemos ese privilegio. En este reino no vamos a tener ese privilegio. La grandeza está en servir a los demás, la grandeza está en que el otro sea primero y yo después, pensando en el otro primero y yo después. ¿Mm? Dice la palabra, nadie tenga concepto más alto de sí mismo sino que el otro es mayor que yo. ¿Ah? Nadie tenga un muy alto concepto de sí mismo. ¿Ah? Entonces, mis hermanos, si el Hijo del Hombre no vino a, a que lo sirvieran, menos nosotros vengamos a servir. Y mis hermanos, el estudio bíblico es también un servicio. ¿Ah? Y esta palabra rescate. El rescate, mis hermanos, dice que Él vino a servir. ¿Cuál es el mayor servicio de Cristo? El haber muerto en la cruz. Ese es el acto de servicio más grande, más incomparable, que nadie va a poder superar, es que Cristo murió en la cruz por ti y por mí, por muchos, no por todos, por muchos. Y en esos muchos, por misericordia, estaba usted y estoy yo. ¿Ah? Y ese rescate, mis hermanos, tiene dos elementos. Rescate, porque el rescate, esta palabra, es haciendo alusión a cuando un esclavo era liberado. Si yo quería liberar a un esclavo, tenía que pagar un precio. Yo quería comprar un esclavo, yo pago un precio por ese esclavo. Ese es el rescate. ¿Ah? Es el rescate. Por otro lado, también está la sustitución. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y la única manera, ¿cierto? Como dice la palabra, Dios lo dice en su palabra, el único pago por el pecado es la muerte. Por tanto, ahí viene la sustitución. Él nos rescata de la servidumbre del pecado, nos rescata de la servidumbre del diablo y el pecado, y nos sustituye, es decir, Él se sustituye, muere por nuestro lugar. Lo que nos correspondía a nosotros pagar con la muerte, Él, en la sustitución de la cruz, Él ocupa nuestro lugar. Y eso, mis hermanos, merece de nosotros toda lealtad y todo servicio ante el Señor, porque gracias a esa sustitución en la cruz es que usted y yo hoy día podemos ocupar un lugar en su casa, ¿sí? En la casa del Señor. Por eso, mis hermanos, esta noche que Dios nos bendiga eh, y podamos, ¿cierto?, esta noche eh, entender que el servicio otorga grandeza. ¿Mm?
vino por muchos, por aquellos que Dios escogió, por aquellos, porque no son todos, sino los que Él ha escogido. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Y en esa misericordia, mis hermanos, está usted y estoy yo. Eh, que el Señor nos bendiga esta noche. Y antes de darle el paso a nuestro pastor, quiero también, mis hermanos, enfatizar en esto. Mire, el domingo pasado tuvimos una hermosa reunión donde se movió el Espíritu Santo de una manera maravillosa. Y yo les pido a todos, este domingo es escuela dominical, ¿ya? Si bien los niños de la iglesia van a tener un agasajo, ¿cierto? La clase de los niños va a tener una atención por este día, ¿cierto? Que se denomina como el Día del Niño, pero el domingo es el Día del Señor. Y yo les quiero pedir a mis hermanos que la actividad de los niños, ¿ya? Es para los niños y los adultos encargados están designados, ¿cierto? La hermana Viviana con su equipo está designado. Yo le quiero rogar a todos mis hermanos que por favor eh, no, eh, no relativicemos la enseñanza. Y yo les pediría a todos, por favor, que dejemos que lo que es para los niños sea para ellos y para las personas que están encargadas de esta actividad. Todos los demás tenemos que estar sentados a los pies de Cristo aprendiendo de su palabra. Les pido ese favor porque, mis hermanos, oye, lo que vivimos el domingo creo que se vive en una reunión general, pero también se vive en la escuela dominical y en respeto a la palabra del Señor, a la palabra del Señor. Les quiero pedir que por favor nadie se cambie de lo verdaderamente importante. Las ovejas tienen que estar donde está el Señor Jesucristo. ¿M? Así que quiero enfatizar, mis hermanos, humildemente se lo pido a cada uno de ustedes también, y ya con esto termino entonces para entregarle a mi pastor las palabras finales y para ya ir terminando. Mi pastor entonces con la iglesia y muchas gracias por la oportunidad. Bien, muy buenas noches, mis estimados hermanos y hermanas. Dios les bendiga en esta noche. Bueno, la verdad, las cosas que a veces no es que uno se entretenga, pero como a veces hay días en que la palabra de Dios, hermano, nos trae una gran enseñanza y cuesta soltarse. Bueno, pero todo también tiene su tiempo, hermano. Yo quiero agradecer la asistencia al estudio bíblico de varios hermanos. A veces yo he conversado ese Rodemil, tenemos la oportunidad para que los hermanos puedan saludar, conversar, ver quiénes están. Porque a veces uno ve los nombres nomás, pero no están con la cámara abierta. Algunos están en su trabajo. Pero a todos Dios les guarde y el Señor les bendiga, hermano. Yo he estado hoy día, mire, a mí me ha costado salir esta semana. Hoy día voy a ver a mi hermano César Ramírez. Él está bastante complicado de salud, hermano. Lo tenía ayer, anoche, creo que una muy mala noche. Difícil en algún momento, hermano, pero creo que tuvo que ir a un médico a verlo. Así que para que estemos, hermano, orando por el hermano César, que Dios le acompañe, que Dios le guarde, y también ahí por su esposa, la hermana Corina, porque ella está enferma, ella está en silla de ruedas, pero tiene que atenderlo al esposo y además tiene que tener a un hijo que también está enfermo, que ayer tuvo de salida sangre para la nariz, está bien complicado. Así que es una difícil tarea para ella como esposa, mamá y dueña de casa. Así que oremos para que Dios les ayude y el Señor les guarde. También yo pido la oración, hermano. Mañana viernes yo tengo que ir al médico por mi vista. Ruego al Señor que me vaya bien y que todo pueda salir bien, hermano, en cuanto a mi estado de salud. Así que Dios les bendiga. Un abrazo y nos encontramos, hermano. Mañana viernes hay reunión de las clases. El domingo entonces tenemos también reunión
Iglesia Matriz, y las Dorcas, creo que el sábado también tiene un servicio, no en nuestro templo, pero en la iglesia de Cerro Navia. Pidamos la bendición, un saludo para todos. Padre Celestial, en cuya presencia nos encontramos en esta noche, bendice, Padre Santo, a cada hermano y hermana que está presente. Agradecemos, Señor, la enseñanza de tu palabra. En el fondo todos somos familia, Señor, porque tú eres nuestro Padre y nosotros somos nuestros hijos. Te rogamos que tú nos guardes, nos bendigas, Señor, y visita en la casa a los que están enfermos, Señor. Hay hermanos y hermanas que están en estado de gravedad bastante serio. Yo te ruego que tú visites los hogares, traigas sanidad y descanso a aquellos hermanos y hermanas que están padeciendo dolencias y enfermedades. Ruego tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Despídanse.